va a ser bajo y eso puede terminar afectando los ingresos de los hogares. Muy bien, se lo voy a preguntar directamente al economista Fuentes. Bienvenido, señor Fuentes, Exitosa. Buenos días, Karina, mucho gusto. Efectivamente, hoy han salido cifras sumamente relevantes en términos de empleo, como bien mencionas, ¿no? Los datos de Lima Metropolitana son los que mejor reflejan el mercado laboral, son las cifras más actualizadas que tenemos, ¿no? Y lo que nos cuentan las cifras del INEGI es que, digamos, hay una mejora en términos del empleo, ¿no? Pero, digamos, la cifra más importante es la de empleo adecuado, ¿no? Y todavía estamos por debajo de los niveles prepandemia, ¿no? Ese es un primer elemento que es importante destacar, ¿no? Es decir, estamos generando empleo, el empleo está creciendo todavía en términos positivos, pero buena parte de esta mayores contrataciones está concentrada en empleos, en subempleos, no en los empleos adecuados, que son los que nos interesan. Otro dato sumamente importante que ha salido hoy son los datos de crecimiento del PBI. Y los datos de crecimiento del PBI corresponden a julio, ¿no? Y los datos de julio, si comparamos julio del 2023 contra julio del 2022, ¿no? Nos indican que el PBI ha caído 1.3%. Esa es la cifra que yo me había quedado en la cabeza y por eso me llamó la atención este dato de que habíamos crecido en el trabajo, pero para simplificarlo, en el trabajo hemos crecido, pero lamentablemente en un trabajo de mala calidad, en un trabajo informal, no son los empleos que quisiéramos, empleos formales, y estamos hablando de Lima. Y usted me está dando el dato del crecimiento del PBI, pero aquí no hemos crecido, sino hemos caído 1.3 en el mes de julio. ¿Esto qué significa? Porque durante todo este año el MEF no ha ido retrocediendo en su perspectiva de crecimiento. ¿Esto cómo lo impacta? Correcto. A ver, estas cifras, ¿no? Son consistentes con un claro estancamiento de la economía, ¿no? De la economía nacional. Y este estancamiento, ¿no? Digamos, en el acumulado, ¿no? Para tener este avance total, ¿no? Nos dan cuenta de un retroceso de la economía. Es decir, comparando enero-julio, ¿no? Todo lo que va del año, ¿no? Para las cifras del INEGI, registramos una caída del PBI de 0.58%. Ahora, ¿cómo se enganchan estas cifras de crecimiento con las cifras de empleo? Hay que recordar que la economía no opera de manera inmediata, es decir, opera con rezagos, opera con un poco de espacio en el tiempo. Entonces, estos datos del PBI, de la caída del PBI, lo que está reflejando es que estamos produciendo menos, estamos vendiendo menos, ¿no? Y lo cual eso, en la medida en que hay menor crecimiento, hay menores ventas, eso también hacia futuro complica las posibilidades de generar empleo, ¿no? Entonces, volviendo al empleo, ¿no? Un crecimiento negativo o un crecimiento bajo está relacionado a un menor dinamismo en el mercado laboral, y lo cual es consistente con las cifras que ha publicado el INEGI también hoy día. Es decir, el empleo está creciendo, sí, pero cada vez más bajito que en los últimos meses. Y además, como mencionábamos antes, este crecimiento del empleo, que otra vez es más bajito cada vez, ¿no? Tiene un componente de subempleo, que es el empleo que no nos interesa, ¿no? Es decir, no solamente estamos creciendo menos en términos de empleo, sino que lo poco que se está creciendo no es de empleo adecuado. ¿Por qué? Porque el crecimiento económico es cada vez más bajo. En lo que va del 2023 es negativo. Lo cual significa que este crecimiento negativo se va a traducir en menor crecimiento del empleo. El director del BCR se está presentando en este momento, está dando una conferencia de prensa y habla de la inflación. ¿Cómo nos va en inflación? ¿Está cediendo en este momento la inflación o, de acuerdo a todo el panorama que usted nos está narrando, cómo se ve hacia el futuro? Correcto. Déjame retroceder solo un poquito, ya que mencionas la presentación de Julio Velarde, ¿no? Sí. El Banco Central acaba de actualizar sus expectativas de crecimiento para el 2023, ¿no? Hace unos meses tenía la expectativa de que el crecimiento iba a ser de 2.2%. Ahora, el Banco Central espera que el crecimiento del país sea de solo 0.9%. Es decir, estamos viendo un ajuste fortísimo en las expectativas de lo que va a significar el 2023, ¿no?
un ajuste mucho más fuerte que el del MEF, ¿no? El MEF está ahorita en 1.1%. Nosotros en el IPE estimamos un crecimiento de solo 0.8%, es decir, estamos más cerca del Banco Central, ¿no? Y eso otra vez tiene que ver con cómo la economía se ha ajustado muchísimo en la primera parte del año debido a el niño costero y también una menor confianza empresarial. Ahora, pasando a tu pregunta sobre la inflación efectivamente está reduciéndose. Ya estamos por debajo de 6% al cierre de agosto, ¿no? Y las expectativas es que se sigan ajustando en lo que resta del año. Septiembre, octubre, noviembre debería permitirnos llegar a 4%. Ahora, un punto muy importante para dejar claro es que la inflación se reduzca no significa que los precios vayan a bajar. La inflación es el incremento de los precios. Entonces, si la inflación es positiva y todavía, digamos, al ser positiva, lo que significa es que los precios van a subir, pero cada vez más lento, digamos, con menor dinamismo, van a crecer más lentos, exactamente. Lo cual debería permitir, ¿no?, que los salarios, el crecimiento de los salarios, ¿no?, supere ese incremento de los precios. Es decir, que los hogares dejen de enfrentar una reducción en la capacidad de gasto, ¿no?, lo que pueden comprar con sus ingresos, para volver a generar más capacidad de gasto. Es decir, Obviamente, lo que vamos a sentir nosotros costos, es mejor capacidad adquisitiva en los hogares, con la menor inflación. Exactamente. Del lado de los costos, del lado de los gastos de las familias, efectivamente vamos a enfrentar menores presiones, ¿no? Vamos a poder comprar un poco más con nuestros ingresos. Exitosa. Pero del otro lado, ¿no?, del lado de los ingresos, que está relacionado al mercado laboral, que está relacionado al crecimiento económico, por ahí viene un poco más el problema de hoy, ¿no? Es decir, en la medida en que tenemos un crecimiento bajo, negativo entre enero y agosto, ¿no?, el crecimiento del empleo va a ser también más bajo, ¿no? Y hemos visto cómo además este empleo es subempleo, no es el empleo adecuado que nos interesa, ¿no? Eso también va a significar que los ingresos no van a aumentar en el ritmo suficiente. Es decir, van a reducirse las presiones por el lado de los costos para las familias, pero por el lado de los ingresos todavía no hay buenos vistos, ¿no? Esta reducción en la expectativa de crecimiento del Banco Central, ¿no?, refleja un poco esa línea, ¿no? Es decir, el crecimiento va a ser bajo y eso puede terminar afectando los ingresos de los hogares. Muy bien, entonces el crecimiento bajo es referente al 2023. No se puede hacer proyecciones más allá porque todavía nos falta el impacto del fenómeno del Niño. Correcto. A ver, en el 2023, la primera parte del año, de enero a agosto, ha sido negativa. Nosotros esperamos que septiembre, octubre y noviembre tenga un comportamiento positivo, lo cual en el balance va a significar que la economía peruana durante el 2023 en promedio, en el balance, va a crecer 0.8%. Ese crecimiento es uno de los crecimientos más bajos de las últimas 2 décadas. ¿Sí? Entonces, ese es el 2023. Buena parte ya está jugado, solamente nos quedan 4 meses por delante, 3 meses y medio en realidad, en septiembre estamos a la mitad, ¿no? Y claro, lo más importante va a ser pensar qué va a pasar con el 2024. Y sobre el 2024 hay muchísima incertidumbre debido a que no sabemos qué tanto nos va a pegar, cómo nos va a pegar el fenómeno del Niño. Un poco para entender, digamos, hace algunas semanas la probabilidad de que haya un niño moderado fuerte era de aproximadamente 40%. Hoy, las probabilidades de que el niño sea moderado fuerte están por encima del 80%. Entonces, esto significa que existen muy pocas posibilidades de que el niño sea débil. Entonces, esperamos que el niño sea fuerte. Lo que no sabemos todavía es qué tanto nos van a pegar, ¿no? Definitivamente van a haber impactos sobre la producción agrícola, eso definitivamente puede tener algún impacto sobre los precios, pero impactos transitorios, ¿no? Transitorios. ¿Y por qué me da usted esa, como que remarca transitorios? Quiere decir que no es posible todavía por el buen manejo que hemos tenido durante todos estos años que el Perú entre en una recesión. Digamos, son 2 aspectos diferentes. Por una parte, en el tema de la inflación, ¿no?, lo que estamos viendo es que se está reduciendo cada vez. Hacia finales del año deberíamos terminar mucho más pegados al 4%, hoy estamos más pegados al 6%, ¿no?, después de haber llegado en algún momento a casi al 9%, ¿no? Es decir, se está reduciendo.
¿no? Pero para el verano del 24, en la medida en que el fenómeno del Niño impacte sobre la producción agrícola, pueden haber algunas demoras en la reducción de la inflación. ¿Por qué? Porque en la medida en que se ajuste la producción, ¿no? Eso va a significar algunas presiones temporales en los precios. El otro aspecto que tiene que ver con la recesión, ¿no? Significaría que hay una caída generalizada de la economía y sus sectores económicos, hay una caída generalizada del empleo, ¿no? Digamos, hay cierres de empresas, despidos masivos, y no es algo que estemos viendo, ¿no? Las cifras que estamos viendo ahora son consistentes con una fuerte desaceleración económica. Efectivamente hay algunos sectores que están en negativo, que vienen mal, pero hay otros sectores que vienen en positivo. Exitosa. Dentro de estos sectores que vienen en positivo, por mucho, la minería es el principal sector que nos está dando soporte. Y cuando hablamos de minería, en este caso particular, podemos hablar precisamente de manera particular del proyecto minero Quellaveco, ¿no? que digamos, está explicando buena parte del crecimiento. Muy bien, entonces ha quedado claro y ojalá que se haga todo lo posible para seguir impulsando la minería, porque somos un país netamente minero y que estamos todavía en una etapa donde el cobre se mantiene, pero nosotros no debemos dejar pasar esta oportunidad. Muchas gracias por estar con nosotros al señor Víctor Fuentes, economista del Instituto Peruano de Economía, IP. Muchas gracias.